Muy buenas tardes con todos, hermanos. ¿Cómo están? Eh, ¿A cuántos de ustedes tal vez le ha interesado saber un poco más acerca de su linaje, su familia, su apellido, de dónde proviene? Muchas veces yo tuve también estas curiosidades y aún todavía las tengo, pero un día un poco investigando y preguntando a mi papá acerca de, por ejemplo, mi apellido paterno, de los Chevarría, de dónde provienen. Me lleva a unas cuantas, 4 o 5 generaciones atrás hasta el Arequipa, ¿no? Y donde provenía originalmente la familia Echevarría. Entonces, un día trabajando en el Hotel Marriott donde yo laboraba, me encuentro con un huésped que era un periodista internacional y era un investigador. Y al escuchar mi apellido, cuando estábamos hablando, él me dice, tu apellido es de un lugar europeo que significa de la Casa Roja, Che Varría. Y me quedé sorprendido, ¿no? Y me dio mucho más curiosidad y estuve un poco más investigando, pero es algo así muy importante porque me llenó un poco de orgullo también saber estas cosas, me hizo entender un poco más de quién soy, de dónde provengo, en cuanto a mi apellido, ¿no? Y mi familia, mi linaje. Y vamos a ver que también en Génesis, Moisés va a poner muchas veces diferentes linajes, diferentes apellidos, nombres, padres y generaciones, dentro de los cuales vamos a tener que distinguir un linaje que trae la promesa de aquella simiente que va a destruir la simiente de la serpiente, mientras que hay otro linaje paralelo el cual no trae esa promesa, ¿no? Y eso lo vamos a ver desde Génesis 3:15, ¿no? Que justamente hay una promesa de que hay una simiente, una descendencia, un linaje que va a traer esta bendición para todo el mundo, ¿no? Y que va a aplastar esta otra simiente de la serpiente. Y vamos a ver que después, nada más en Génesis 4:16 al 24, se menciona la genealogía de Caín. Y nos sirve de una introducción para la historia que va a venir después, que es la de Noé, ¿no? Y después en Génesis 10 se va a mencionar ya también la genealogía de sus hijos, de Can, Sem, Jafet, ¿no? Comenzando primero por los que no llevan la promesa, o sea, Cam y Jafet, ¿no? Y luego va a venir Sem. Y luego después en el capítulo 12 nos va a hablar acerca de Abraham. Y se va a introducir justamente la historia de Abraham. Más adelante vamos a hablar ya también de su hijo Isaac. Después se va a hablar ya en estos últimos capítulos de Jacob, donde estamos justamente estudiando en este tiempo la historia de Jacob, de cómo sale de su tierra, va a Padán Aram, vuelve a Canaán ahora, tiene ya sus hijos, su familia, sus 12 hijos ya nacieron, que hemos visto en el anterior capítulo, y que ahora en Génesis 36 va a terminar enfocándonos en otro linaje. El 36 nos va a hablar de un linaje que va a dar como una referencia de cuál es el otro linaje paralelo al que nosotros estamos siguiendo desde Génesis, ¿no? Que es la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, y que después va a dar una introducción para hablar acerca de la vida de José, el gran José que estuvo en Egipto, ¿no? Y eso vamos a verlo justamente en los siguientes capítulos. Pero bueno, solo hay un linaje y hay otros linajes que no traen una promesa como este único linaje que nos va a llevar a una mejor y que nos va a traer a través de este linaje una mejor herencia, que es la bendición de Cristo por medio de su salvación, la salvación al mundo entero, ¿no? Vamos a leer Génesis 36, por favor, si todos pueden acompañarme en sus Biblias a Génesis 36 y vamos a leer este capítulo muy hermoso. Y dice así: Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elonitita, a Jolibama, hija de Ana, y nieta de Sibeón Gebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Jolibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Entonces Esaú
tomó a sus mujeres, sus hijos, a sus hijas y a todas las personas de su casa y su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Y habitó Esaú en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Reuel: Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, nieta de Sibeón. Ella tuvo de Esaú a Jeús, Jalam y Core. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo y el jefe Cenaz, y el jefe Core y el jefe Gatam y el jefe Amalek. Estos son los jefes que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijos de Esaú, el jefe Nahat, el jefe Será, el jefe Sama, el jefe Misa. Estos son los hijos que descendieron de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, el jefe Jeús, el jefe Jalam y el jefe Core. Estos son los hijos que descendieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y estos sus jefes. Estos son los hijos de Seir Oreo, habitantes de aquella tierra, o sea, Seir, ¿no? Lotam, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser, Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, los hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotam fueron Orim, Emán, y la hermana de Lotam era Timna. Estos son los hijos de Sobal: Alván, Manahat, Ebal, Sefo, Onam. Estos son los hijos de Sibeón: Aja y Aná. Y este es el Aná que halló las fuentes termales en el desierto cuando pastoreaba los asnos de su padre Sibeón. Estos son los hijos de Aná: Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos son los hijos de Disón: Emdan, Esban, Itran, Kerán. Estos son los hijos de Eser: Bilhán, Saabán y Acán. Estos son los hijos de Disán: Uz y Arán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos: el jefe Lotam, el jefe Sobal, el jefe Sibeón, el jefe Aná y el jefe Disón, el jefe Eser y el jefe Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, jefe por jefe, en la tierra de Seir. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de la ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Será, de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de la ciudad era Abit. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla de Masreca. Y murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al río Éufrates. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Hadar. Y el nombre de su ciudad era Pau. Y el nombre de su mujer era Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaat.
Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú según sus familias y sus localidades por sus nombres. El jefe Timná, el jefe Alba, el jefe Getet, el jefe Aholibama, el jefe Elá, el jefe Pinón, el jefe Seinaz, el jefe Temam, el jefe Misar, el jefe Magdiel, el jefe Hiram. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edomitas, según sus moras en la tierra de su posesión. Ok, tenemos demasiados nombres, muchos de ellos se repiten porque estamos hablando de las mismas personas y solamente estamos hablando de que ocuparon muchas veces cargos o son jefes, etcétera, ¿no? Estamos hablando muchas veces de parientes relacionados porque es una misma familia o son muchos de ellos familiares que todos vivían en la tierra de Seir, ¿no? Ahí en Edom, donde fue a vivir Esaú. Entonces, hoy día vamos a ver cuál es tu verdadero linaje. ¿A qué linaje también tú perteneces? Esto es importante, esto es muy importante saber. Y vamos a empezar analizando el texto donde nos muestra el linaje de Esaú o Edom. Todas las genealogías que aparecen en la Biblia, en las escrituras, tienen un doble propósito. Y esto lo estoy sacando, esta fuente también de un gran teólogo, se llama el autor César Ayala. Pastor, ¿cómo está? Y él nos comentaba la otra vez también esto acerca de las genealogías. Y es muy interesante que quiero compartirles, porque las genealogías en la escritura tienen muchas veces un doble propósito, porque unas apuntan a la simiente de Cristo. Y por eso justamente en Mateo 1, empieza el Evangelio con una genealogía, para mostrarnos que se está cumpliendo la genealogía que iba a traer la bendición, o sea, hasta Cristo, y que Cristo es esa bendición, ese Salvador que tenía que venir, prometido, que había dado esa promesa a Dios en Génesis 3:15, ¿no? Entonces Mateo nos va a mostrar claramente que esa es la promesa que se cumplió, y el que lo cumplió fue Cristo, y el pueblo de Israel no fue engañado, porque sí, realmente Cristo venía desde esa, como todos habían profetizado, de la línea de David, Abraham, etcétera, ¿no? Entonces le correspondía ser el rey por herencia, ¿no? Entonces ese es importante saberlo, ¿no? ¿Cuál es ese linaje importante? El verdadero linaje. Y el segundo propósito es que nos muestra cuál es la simiente entonces rechazada, que también tiene el propósito de diferenciar justamente cuál es la verdadera línea por la cual viene Cristo. Hay muchos linajes que vamos a ver en la Biblia, pero solo uno de ellos trae a Cristo. Es el linaje escogido por Dios, que va a traer al pueblo de Dios, que va a traer la promesa de la bendición por medio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué Moisés nos empieza a mostrar justamente esta genealogía rechazada de Esaú? ¿Qué vamos a aprender de ella? Esa es la pregunta ahora, ¿no? Y muchas veces nos vamos a acercar a leer las genealogías sin tomar en cuenta lo que podemos aprender de estas genealogías. Nos parecen muy aburridas, hay tantos nombres, ni siquiera puedo pronunciar bien todos sus nombres, ¿no? Es complicado, nos parece aburrido, cansadas. Hay muchas de ellas que vamos a ver. Crónicas, por ejemplo, empieza con genealogías. O sea, es algo que parece muy aburrido incluso, pero no, porque nos va a dar un conocimiento más amplio de cuáles son y por dónde viene ese linaje escogido para traernos la bendición. Y eso es importante notarlo. Entonces, eso es para que el pueblo de Israel, primeramente, que era el cual se estaba escribiendo estos libros, pueda discernir claramente quiénes son y que no son parte de una promesa y que no son, y cuáles son y no son los que son parte de la promesa de Dios, ¿no? Y por eso en Génesis 36 vamos a ver que el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, no es Edom, es Israel. Y es importante que nota en los versículos 1 de este capítulo 8, 9, 19, 43, está repitiendo constantemente, Esaú es Edom. Esaú es Edom. Es muy importante notar que se repite para hacer el énfasis que está dando las escrituras a este aspecto de que Esaú es Edom. Es decir, el pueblo de Dios, distíngase de ellos, no son ustedes Edom, ustedes son Israel. Es diferente. Y por este Israel va a venir la bendición, no por Edom. ¿Quiénes llegaron a ser estos edomitas? El pueblo justamente de Edom, que es Esaú, que está en la región de Seir, está ubicado al sureste
este de Canaán, y es un pueblo que llegó a ser un reino antes que lo llegara a ser Israel. Y es mencionado justamente en el versículo 31, ¿no? Dice justamente eso, de que fueron antes un rey y que tuvieron reyes antes de lo que tuvo Israel, ¿no? Después, este pueblo de Edom se convirtió en un dolor de cabeza para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque constantemente habían batallas y peleas entre ellos. Y lo podemos ver en Segunda de Reyes 8, 20, 22, donde se ve justamente un conflicto entre Edom y Israel. Después en Segunda de Corintios 28, del 16 al 17, igualmente otro conflicto que nos narra que va a tener el pueblo de Judá con el pueblo de Edom, que entra en una batalla. Entonces, son para poner unos ejemplos de que este pueblo de Edom en el futuro iba a traer justamente esos problemas, luchas, conflictos contra Israel. Y es importante también que se empiece con esta historia de Esaú y cómo es que nos muestra de que Esaú, que cuando nosotros estuvimos estudiando en Génesis 27, vimos cómo es que Jacob engaña a su papá para recibir la bendición y Esaú lo quiere matar y Esaú todavía está en Canaán con sus padres. Después consigue sus mujeres, se casa con la hija de Ismael, la tercera esposa que tuvo, y está todavía, pero mientras tanto es Jacob el que tiene que irse, salir, porque su hermano juró que ni bien se muere y pase el luto de mi papá, lo voy a matar. Y esa es la intención, y por eso Jacob tiene que escapar. Pero de ahí no se menciona más a Esaú, y se supone que está todavía viviendo ahí, hasta que después, ya en capítulos más adelante, en Génesis 34, si no me equivoco, es donde estamos viendo que está ya también Esaú por encontrarse con Jacob, ¿no? Y se va a encontrar, y ahí nos damos cuenta de que ya Esaú está viviendo en Seir. Y no se ve en qué momento, cómo se va. Pero ahora en Génesis 36 nos va a mostrar ese cómo, y nos va a decir la manera en la cual y el por qué se va, ¿no? De Canaán y deja y todo se va hasta Seir, con sus esposas y sus hijos y todo su ganado, ¿no? Entonces, eso es importante, que acá nos da justamente esos detalles, esa información de cómo es que Esaú se va a otra tierra, ¿no? A la tierra de Seir, donde funda este pueblo llamado Edom. Y ahí es donde va a empezar en Génesis 35 con decirnos cuáles son sus hijos y cuál es todo ese linaje que va a llevar a cabo al origen de todo este pueblo de Edom. Y de ahí también va a mencionarnos, por ejemplo, que esta tierra de Seir no la escogió al azar, no la vio así, sino porque también de ahí procedía una de sus esposas, Aholibama, que por eso es que en las lecturas, en el capítulo 36, nos va a mencionar que es la hija de Aná y es la nieta de Sibeón. Y estos dos personajes, Aná y Sibeón, se muestran en el capítulo 36, siendo parte de esta tierra de Seir, donde van a mencionar que están viviendo ahí y que son parte de este pueblo y que de ahí nace también a Holibama y esta va a ser una de las esposas de Esaú. Entonces no nos da esta información al azar, sino nos da para que podamos entender de dónde provienen y cómo están conectados todos estos nombres con esta historia, ¿no? Eso es importante notarlo, por ejemplo, no lo podríamos saber si es que no lo no mencionaran aquí, ¿no? Además de esto, vamos a ver que de la descendencia de Edom, de Saúl, van a salir jefes que van a liderar a este pueblo y que parece muy organizado, además de que después va a haber reyes en esta nación, y antes incluso de Israel, quiere decir que ya estaban teniendo una organización mucho más anticipada. Esto también nos hace ver otra diferencia entre estos dos pueblos, Edom y Israel, que antes el pueblo de Edom tuvo reyes, Israel todavía no. Entonces, para ver estas diferencias y no confundir, ¿no?, uno con otro. Y es también por eso importante notar que su linaje nos va a mostrar de quién no proviene el Mesías, y para que no podamos confundir estos dos linajes de Israel y de Edom. Y también así lo va a hacer cuando llegue al libro de Crónicas. Primera de Crónicas 1:34 al 54 nos va a mencionar intencionalmente, yo creo que un poco más intencionalmente que este capítulo 36 todavía, y nos va a mostrar las diferencias entre los dos linajes. Si ustedes dan el tiempo de poder revisar Primera de Corintios, empieza, ¿no?, desde Adán.
desde Adán, el linaje pasando por todos sus hijos, ¿no? Seth, y llegando hasta Abraham, después a su hijo Isaac, luego a sus hijos Jacob y Esaú, y va a marcar esa diferencia, porque de cada uno va a sacar quiénes fueron sus hijos, igual de Abraham, ¿no? Ismael, Isaac, y también después de Isaac va a ser a Jacob y Esaú, y después de ahí va a mencionar primero Esaú, para mostrarnos cuál no es, y luego va a continuar con Jacob, para mostrarnos quiénes sí son, ¿no? Y sus hijos, y de ahí va a continuar hasta el linaje de David, y así, y sabemos que después en Mateo vamos a ver que de David, de ese linaje va a llegar Jesucristo. Entonces es importante ver todos estos aspectos y comparar todos estos puntos de acerca de las genealogías, los linajes, para ver estos detalles y hacer la diferencia de cuál es el linaje por el cual viene el pueblo de Dios, quienes tienen y van a gozar de esa herencia, de esa promesa, de la salvación por Cristo, y quienes no. Entonces, esa es la importancia para el pueblo de Israel, de tener este conocimiento de su linaje, por el cual venían y tenían esa promesa de tener un Salvador para ellos, ¿no? Que es Jesucristo. Ser israelita y o sea, significaba ser el pueblo escogido de Dios. Era un privilegio. Todos tenían mucho orgullo de ser un israelita, porque todos los que venían de ese linaje heredaban justamente esa gran promesa que traía Abraham, que traía Isaac, sus hijos. Todos heredaban eso, el pueblo de Israel, ¿no? Que vamos a ver después en Éxodo. Eh, y esto les iba a traer una gran bendición como pueblo. Y Jesús era esa bendición, ¿no? El Salvador, el descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, vamos a ver en este capítulo, en resumen, que hay dos linajes. Uno que es del pueblo de Israel y los otros que no lo son, ¿no? Que no son pueblos de Israel. Así como vemos ahora en Génesis 32, que es Edom. Propiamente, Esaú es Edom, no es Israel. Entonces, hay dos opciones. O se pertenecía al linaje de Israel, que es el pueblo de Dios, o se pertenecía al linaje del mundo, que estaba en pecado y que eran de los demás pueblos. Hoy en día, ¿esto cómo tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, el resto de personas que nosotros no llevamos un linaje ni sangre israelí, ¿a dónde pertenecemos, no? Entonces, ¿cuál es nuestro linaje? A simple vista, de repente podríamos ver de que entonces nosotros no pertenecemos, los israelitas no merecemos esa bendición, claro. Y miren la Biblia lo que nos muestra, ¿no? Vamos a ver qué nos habla al respecto de esto la Biblia. Pues a pesar de que no somos Israel y no gozamos de esa misma promesa por el pueblo ¿no? Del cual procedemos, nos pronuncian de otro pueblo, no israelitas. Pero, vamos a ver lo que dice Romanos 9, del 4 al 8, que es muy interesante. Dice lo siguiente, y está hablando justamente uno que desciende de este linaje, Pablo. Dice, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino porque por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Esto es importante notarlo, porque está diciendo que no todos los israelitas son Israel. ¿Cómo? Sí, no todos los que descienden por la carne de este pueblo, de esa sangre que llevan, esos genes de ser Israel, son realmente el verdadero Israel para Dios, el pueblo de Dios. No lo son. Después va a decir que en el versículo 8, no todos los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa. ¿Me entienden? Esos son los que son considerados descendientes. Ese es el verdadero linaje del pueblo de Dios, los que realmente van a heredar la promesa. ¿Quiénes son entonces esos hijos de la promesa? ¿Quiénes son esos verdaderos hijos de Dios? Solamente aquellos que creían, confiaban sin dudar, en otras palabras, tenían fe en esa promesa de Dios, de que iba a venir un Salvador. Y que si tú te apoyas y creías y confiabas en esto, te podías salvar. Siempre fue por fe. Desde el Antiguo Testamento,
No era que, ya, yo soy heredero, provengo de ese linaje del pueblo de Israel, ya soy salvo, ¿no? Y ya. No, no. Miren lo que dice también la escritura en Romanos 9, del 30 al 32. ¿Qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzarán justicia? Es decir, la justicia que es por fe, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Esto es importante, justamente eso es de lo que estamos hablando, porque acá la Biblia nos está diciendo de que no se alcanza por obras, no es simplemente por el hecho no, yo hago esto, yo soy, y yo cumplo estos parámetros, estas leyes, estos ritos, y me quiero ganar el favor de Dios para ser salvo. Además, mi pueblo ya hereda esa promesa. No, es que tenían que agarrar esa promesa con fe. Tenían que seguir todos estos pasos que les decían que tenían que hacer para este pueblo, pero con fe. El punto de todo fue creer en la promesa y sujetarse a ella, y después, como consecuencia, se iba a mostrar estos actos de obediencia. Pero todo empezaba por la fe, por el creer en la promesa, en Jesucristo, que era el Salvador. Desde el Antiguo Testamento creían y veían a lo lejos a este Jesucristo y confiaban en ellos y se salvaban. Y nosotros somos muy parecidos a ellos. Nunca vimos a Cristo, lo estamos viendo a lo lejos en el pasado, pero creemos en Él y somos salvos. Y es lo mismo, y vivimos por eso. Entonces, todos los que no somos israelitas pertenecemos a un grupo que se llaman los gentiles. Por eso ahí menciona. ¿Qué diríamos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaran la justicia? Es decir, la que es por fe. Entonces, estos gentiles es el pueblo justamente al cual se refiere que no son el pueblo de los israelitas, por la carne. Todos los demás pueblos, todos los demás grupos herederos de sangre eran los llamados gentiles. Y justamente ahora hay una esperanza de que si tú crees en esa promesa de este Salvador, puedes gozar de esa bendición y te haces parte de ese pueblo de Israel que heredaba también esta promesa. O sea, eras también como un israelita adoptado, básicamente, ¿no? No por la sangre, pero por la fe en esa promesa, porque creíste en la promesa. Y de esa manera puedes ser parte del pueblo de Dios, de uno de sus hijos y coherederos con Cristo. Este es el punto más importante. Vamos a leer Juan 1 del 12 al 13. Y eso es lo que dice. Pero Voy a leerlo. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces estamos hablando de este punto de Juan 1, del versículo 12 al 13, donde nos dice de que vamos a llegar a ser hijos de Dios, pero esto no procede del hecho del ser, digamos, herederos por la sangre, por la carne. Solamente es por la voluntad de Dios al momento de creer. ¿Me entienden? Es importante lo que dice en Juan 1, 12 al 13, ¿no? Se les dio el derecho. No tenían el derecho, pero se les dio, se les otorgó por recibir a Cristo y creer en su nombre. Es la fe. Somos hijos adoptados entonces a ese linaje escogido por Dios, como si fuéramos ya parte de ese pueblo de Israel, ¿no? Como lo menciona también en Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y eso es lo que representa ser parte de la iglesia. Un pueblo que antes no éramos pueblo, no éramos Israel, por nuestros pecados además, nos descalificaba además, pero al arrepentirnos y confesar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que creemos lo que hizo y aceptamos y recibimos y somos conscientes de lo que hizo en la cruz por nosotros, en vez de nosotros, al reemplazarnos y después resucitar, hemos recibido esa misericordia. Nos han perdonado nuestros pecados y nos han llamado
su pueblo y Él nuestro rey. Este es un gran privilegio. No, no teníamos eso y recibimos eso. Entonces, qué buena noticia es saber esto, que puede ser parte de ese pueblo privilegiado, escogido de Dios, que es su iglesia. Y aún se mantienen estos dos linajes en este tiempo. Sí, porque hay quienes son perdonados y se convierten en el linaje de Dios, aquellos que son los hijos por la fe y los que no creen en Jesús y no se arrepienten de sus pecados y viven rechazándolo todo el tiempo, como todos los seres humanos, ¿no? Que desde nacimiento viven esclavizados de su pecado y se han convertido en hijos del diablo, pues solo sus deseos de su padre quieren hacer, como lo menciona en Juan 8:44. La pregunta entonces para hoy es, ¿cuál es tu verdadero linaje? ¿Cuál es tu verdadero linaje? ¿A cuál perteneces? ¿Eres linaje de Dios, linaje o linaje del pecado y del diablo? Hay que distinguir esto, es importante, porque de eso depende la vida. Si eres honesto y sabes que vives en pecado y no te arrepentiste aún, tu linaje es del pecado, del diablo, por muy duro que suene y muy feo que suene, dirá, no, pero qué exagerado, ¿cómo decir que soy linaje del diablo, que soy hijo del diablo? Bueno, la Biblia lo menciona. Además, todos los hombres naturalmente nacen y provienen de este linaje, porque nacen con pecado. Pero, pero es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque ahora es como podemos saber solucionarlo. ¿Quién nos puede ayudar para solucionarlo? Y Dios da la solución a este problema. Algo que nosotros y nada en el mundo nos puede cambiar, pero solamente Dios lo puede hacer. Y es el hecho de solamente arrepentirse de todos los pecados que he cometido contra a Dios y creer que Jesucristo es Dios y vino al mundo para tomar nuestro lugar en la muerte, en esa cruz, y luego morir y vencer a esa muerte en el tercer día, resucitando, volviendo a la vida, venciendo esta muerte, mostrando su poder y ofreciéndonos ahora una herencia en el cielo, donde vamos a estar junto a Él por la eternidad. Esto es importante. Este es justamente todo lo que recibirían los que son hijos de la promesa, los que creen en este Salvador, los que se han convertido ahora en pueblo de Dios, como es Israel que fue, ¿no? Y ahora que es la iglesia. Si ya tomaste este paso y ya te arrepentiste y creíste en el Evangelio, que es lo que acabo de compartir de la cruz y la resurrección de Cristo, entonces hay otra pregunta que necesitas hacerte. ¿Estás viviendo como si fueras este hijo de Dios? ¿Te sientes y reconoces y sabes que es parte de este linaje escogido, esa nación santa? ¿Estás viviendo en esa santidad, en esa obediencia a sus mandamientos, así como lo menciona el apóstol Juan en primera de Juan 3:9? Miren lo que dice. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, estamos viviendo así si es que tú reconoces que eres parte de ese linaje, que has sido adoptado al pueblo de Dios, a su iglesia. Mediten estas palabras. Que tengas muy buena tarde.